más de una década de experiencia en la transformación organizacional. Ella nació en México, egresada del TEC de Monterrey como licenciada en creación y desarrollo de empresas. Ha completado su formación del Board of Directors por INCAE, certificada como coach ejecutivo, coach ágil y coach de equipos. Se especializa en desarrollo organizacional y gobernanza corporativa. Su carrera se ha centrado en el apoyo a directivos y gerentes para el desarrollo de habilidades de liderazgo, empoderamiento, trabajo en equipo y comunicación asertiva, aplicando principios ágiles en la adaptación y mejora continua de procesos dentro de las organizaciones. Vamos a darle la bienvenida a Delia Rojas Valero con un cálido aplauso. Bueno, me paso para acá, Bueno, tenemos pendiente hacer mi charla, que les contara un poco de lo que hago y una de mis especializaciones. Y bueno, como tal, llevo más de 10 años siendo consultora y dentro del trabajo que hago tiene que ver mucho con las empresas familiares. Y hoy les voy a contar un poco acerca de cómo se gestiona una empresa familiar acorde a todo el trayecto y la experiencia que he acumulado a lo largo de estos años. Así que, bueno, primero es entender un concepto entre mandar o gobernar. Una empresa familiar, cualquier familia puede tener una empresa, pero no cualquier familia puede ser una familia empresaria. Y lo hemos visto, muchas grandes corporaciones son familias empresarias, hay otras que son simplemente empresas familiares. Entonces, la gran diferencia radica en cómo manejamos estos dos conceptos de poder y autoridad. No son lo mismo, y esto tiene que ver con el liderazgo. Hay personas que tienen poder, hay personas que tienen autoridad, hay personas que tienen los dos. Entonces, ¿qué significa estas dos diferencias? Cuando tengo el poder lo puedo ceder, es decir, yo puedo heredar el poder de contratar a alguien, de despedir a alguien, de hacer las compras, se puede heredar, se le puede entregar a alguien. Si yo nombro gerente general a mi hijo, le estoy dando el poder administrativamente porque legalmente se le cede este poder de tomar decisiones. Pero la autoridad no se delega, la autoridad no se transmite, la autoridad se gana, es como los seguidores, son la cantidad de followers que tenemos. Y si entendemos estas dos diferencias entre poder y autoridad, podemos saber que el liderazgo va a variar de acuerdo al nivel de crecimiento de mi empresa familiar. Entonces, la gran reflexión o la gran pregunta es, ¿será que las empresas están forjando un legado empresarial que no solo trascienda los retos del presente, sino que inspire y guíe a las generaciones futuras? La diferencia o no de ser una familia empresaria es cómo gobierno con una visión futura colectiva y no solamente con las decisiones que tomo en el presente o en el día a día. Entonces, gobernar significa justamente visualizar más allá y buscar preservar todos mis valores, tanto familiares como empresariales. ¿Para qué? Para que mi legado no sea efímero, mi legado se conserve y pueda trascender. Entonces, esta gran diferencia la vamos a ver reflejada entre si estoy mandando. ¿Y qué significa mandar? Mandar significa ejercer poder. Digo lo que se tiene que hacer. En una empresa familiar es muy fácil que alguien tome la batuta y diga lo que se tiene que trabajar, porque el fundador es el que lo hace y está acostumbrado a tomar las decisiones desde una persona. Sin embargo, gobernar es distinto. Y para crecer como empresa familiar, tenemos que aprender a gobernar. Gobernar significa tener la autoridad para consensuar y tomar decisiones en conjunto. Ya no la toma solamente una persona o el fundador, sino se toma en un conjunto con un conjunto de personas para dirigir a la organización. Esto es lo que hace la gran diferencia entre una empresa que crece, una empresa pequeña, a una gran corporación. Entonces, un líder familiar que manda puede lograr obediencia, pero un líder familiar que gobierna puede lograr una visión compartida. ¿Qué estamos haciendo en el día a día? ¿Cómo estamos manejando las organizaciones?
estamos gobernando nuestra organización de una manera con autoridad genuina o la estamos dirigiendo a través del poder. Y esta gran pregunta es bien profunda porque nosotros nos encontramos con muchos líderes que gobiernan desde el poder, lo dirigen desde el poder, no desde la autoridad. Hacer el cambio de chip entre poder y autoridad es lo que más nos cuesta en la transición generacional de una organización. Entonces, me gustaría compartirles este gráfico que explica justamente en qué momento la familia es controlada por un mandato y en qué momento la familia es gobernada. Por ejemplo, todas las organizaciones pasan por estos ciclos de crecimiento. El primero es el emprendimiento y luego viene el crecimiento. En estas dos etapas de crecimiento es normal que sea un mandato. El líder es el que manda porque es el fundador, es el que toma las decisiones y necesita tomarlas rápido. Sin embargo, cuando pasa una etapa de profesionalización y luego de institucionalización, ahí es donde cambia de mandato a gobernanza. ¿Por qué? Porque mi estructura crece hacia arriba. Ya no solamente el gerente general o el director general es el que va a controlar todo, sino va a generarse órganos de gobierno arriba de él para tomar mejores decisiones y para profesionalizar el negocio. En estas etapas cambian tres cosas distintas. Uno es el estilo de liderazgo va a ser diferente en mi etapa de emprendimiento, de crecimiento y de profesionalización. Mi objetivo es distinto. Cuando yo estoy en una etapa de crecimiento, el objetivo del empresario es vender y crecer. Pero cuando paso una etapa de profesionalización, necesito generar más utilidades, ser más eficiente, ser más efectivo. Y cuando estoy en una etapa de institucionalización, ahora mi enfoque es crecer mi patrimonio. Por eso, el liderazgo tiene que ser distinto en cada una de estas etapas. El liderazgo en crecimiento, normalmente la decisión la toma una sola persona, con un conjunto de gerentes que normalmente son hacedores de tareas. No trabajan por buscar resultados. En una etapa de profesionalización se busca que las decisiones se tomen a través de un directorio o de un consejo familiar. Y en una etapa de institucionalización se profesionaliza más, se institucionalizan y se formalizan estos órganos de gobierno. En una empresa familiar, lo distinto es que está la familia. Se le agrega la familia a esta curva de crecimiento y es ahí donde lo hace más interesante. Entonces, hay muchas empresas que tienen o que empiezan a trabajar con sus protocolos familiares o empiezan a hablar de sucesión sin ubicarse antes en el tiempo de madurez en donde está la organización. ¿Qué genera esto? Que a lo mejor no necesariamente sean los tiempos para trabajar ciertos aspectos como empresa familiar. Y lo vamos a ver con la siguiente gráfica. Esta es la evolución del liderazgo a través del tiempo, conforme van creciendo las compañías. Entonces, tenemos desde la microempresa hasta la grande, en donde el liderazgo empieza con el hombre orquesta, el que dirige todo, informal, luego es formal, luego viene un nivel operativo 1, porque el fundador está operando la empresa, está haciendo compras, está vendiendo, está haciendo todo. Después viene el operativo 2, se sale un poquito más del día a día, pero sigue adentro y está trabajando para el negocio. ¿Cómo evoluciona este liderazgo? Evoluciona cuando la empresa ya creció, está en una etapa de crecimiento, pero estamos administrando la organización por personas. ¿Qué significa eso? Que dependemos de las personas. Si una persona se va, se me cae la operación. Si una persona renuncia o se enferma, se quedan cosas pendientes por hacer. No hay quien lo haga. No hay un manual que diga lo tienes que hacer de la A, B, C y D. Se nos cae. Y después, la profesionalización. Muchas empresas logran profesionalizarse. Y eso significa que ya no administro por personas, sino administro por procesos. No importa que se enferme la persona. Hay un proceso que dice cómo hacer las cosas. Eso está profesionalizado. O tengo un reemplazo que puede hacer lo que la persona no estaba haciendo. Aquí es donde empieza a cambiar la estructura organizacional. El liderazgo, el líder, ya no debiera de estar en la operativa tomando las decisiones del día a día, sino el líder
líder tiene que estar viendo hacia el futuro. Cómo crecer más la utilidad, cómo ser más eficiente, cómo seguir creciendo. En este momento se debiera de crear el consejo familiar. Una vez que está profesionalizada la empresa, se tiene que consolidar o formar una estructura de consejo. Y después un consejo administrativo, una junta directiva o un directorio. En Paraguay el consejo administrativo no se utiliza, pero sí se utilizan juntas directivas y directorio es lo más común, que prácticamente la función viene siendo muy similar. Eso quiere decir que la empresa va creciendo a través del tiempo conforme va pasando diferentes etapas. Muchos de los errores que cometen algunos empresarios es creer que el crecimiento es lineal. Hay muchas empresas que pasan en la etapa de crecimiento y ahí se quedaron estancados, creciendo sin pasar una etapa de profesionalización. No es obligatorio llegar a la institucionalización, depende de la organización, pero sí profesionalizarse, y profesionalizarse en la etapa más compleja. Pero tiene que empezar ese cambio de chip entre si vamos a mandar o vamos a empezar a gobernar la organización. Entonces, yo no sé si aquí algunos tienen sus empresas familiares y si cuentan con algún protocolo familiar. ¿Alguien tiene protocolo familiar? No digo porque tengo más clientes, me digo siempre protocolo familiar y no se hace. Porque el tema de la estructura familiar se quiere replicar. O sea, donde está mamá, papá, ¿no es cierto? Y los hijos siempre son sus maestros. Exactamente, muchas empresas aquí, algunas empresas aquí en Paraguay tienen protocolo familiar. ¿Cuál es el error? Que se crea este documento en donde la familia establece las reglas del funcionamiento para mantener correctamente sus relaciones y no generar conflicto con la empresa. Es como es un reglamento que estipula, y ahora lo vamos a ver un poquito más a detalle. Crean su protocolo familiar y lo dejan ahí, archivado, en el archivo, o en el librero o en la casa. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no consolida un consejo familiar. Eso sí, acá en Paraguay, como 2, 3 empresas sí tienen consejo familiar. ¿Por qué? Para mí es el órgano de gobierno más complicado de formar. Los otros, el directorio, la junta, se habla con un lenguaje de números, de empresarial, ejecutivo. Este no, este es de relacionamiento y las relaciones son más complicadas. Entonces, el error que se tiene es que no se cuenta con este ente, que es el consejo familiar, que es la reunión en donde se revisa o se debieran de revisar ciertos aspectos. Y la base es el protocolo familiar. Entonces, estadísticamente hablando, y muy estadísticamente hablando, porque no son números precisos, porque no hay mucha estadística de esto, en América Latina aproximadamente entre el 20 y 30% de las empresas familiares tienen un consejo familiar. Y entre un 10 a 15% tienen protocolo familiar. Y la mayoría que lo tienen, pues no han consolidado ese consejo familiar. Entonces, ¿por qué es importante tenerlo? ¿Y qué es un consejo familiar? Es un órgano de gobierno estructurado. No hay ley de habla hispana que regularice el consejo familiar, pero bien consolidado puede tener más poder que la junta de accionistas y que un consejo administrativo. Bien consolidado, y las grandes corporaciones así lo manejan. Entonces, es un órgano estructurado que se encarga de gestionar las relaciones entre la familia y la empresa. Obviamente, dentro de esas decisiones tiene que ver cómo, como dueños, administra un patrimonio familiar, como dueños y como empresarios. Pues esto es lo que hace la diferencia entre ser una familia empresaria o no, o tener simplemente una empresa familiar. Entonces, este órgano de gobierno, el Consejo Familiar, ayuda a tener un balance entre la familia y la propiedad. Y ese balance me permite decir, pues, cómo regulo las relaciones de la familia y los intereses de la familia y de la propiedad. Y acá se toman decisiones como queremos que el patrimonio siga creciendo, queremos diversificarnos, queremos comprar más cosas, cómo queremos seguir creciendo. Es un punto de balance familiar. Del otro lado tenemos un punto de balance empresarial,
que se hace a través del director. Entonces, en una empresa familiar tenemos que entender estas dos vertientes. Como tal, son 3 círculos los que se intervienen en una empresa familiar: la propiedad, la empresa y la familia. Y la familia es la que tiene el peso pues, más importante. La mayoría de fundadores tenemos familia, y esa familia en algún momento va a tener el control de la empresa y seguramente está operando en la empresa. ¿Por qué? Porque es nuestra gente de confianza. Pero ¿cómo le hago para que mantengamos las relaciones sanas y que las relaciones familiares no me vayan a dañar a la empresa? Hay muchos casos de fracaso de empresas familiares debido a las malas relaciones gestionadas de la familia. Y bueno, es un tema un poco delicado. Entonces, ¿qué es el consejo familiar? Básicamente pone las reglas, pone las prácticas y las relaciones de cómo nos debemos de relacionar en el día a día. No es sencillo establecerlo, lo más recomendable es que lo hagan acompañados por una tercera persona. ¿Por qué? Porque es como nos vamos a reunir. Bueno, pero ya nos reunimos en el desayuno y también comemos juntos y cenamos, entonces, ¿para qué nos volvemos a reunir? Es formalizar nuestras reuniones y ponerle una agenda a lo que se tiene que ver. Entonces, el consejo familiar se toman decisiones de quién puede formar parte de la empresa. Es decir, si quiero que mis hijos trabajen dentro de la empresa, ¿ok? Primero es un check, si queremos. Después, ¿qué condiciones tiene que cumplir mi hijo para que entre a la familia? ¿Será por meritocracia en lugar de ser por nepotismo? La mayoría de familias le dan el poder al hijo, le entregan el ser en el poder, pero no necesariamente es el más capaz para realizar cierta función, lo que ocasiona daños graves en las organizaciones, porque tenemos al hijo ocupando un cargo gerencial o directivo sin tener las habilidades para cumplir con el cargo, perjudicando toda la operativa de la organización y también el ambiente laboral de las empresas. Y saca al hijo. ¿Quién va a querer sacar al hijo? Un tema muy complejo. Entonces, si requerimos profesionales para que ingresen, ¿cómo va a ser el proceso de selección de los hijos o de los primos, dependiendo de la generación en la que estoy? Si le voy a requerir que tenga experiencia en otros negocios. Hay familias que deciden que los hijos no van a trabajar dentro de la empresa. Hay familias que dicen sí van a trabajar, pero tienen que salirse a estudiar un máster fuera del país, tienen que cumplir con varias condiciones para que sean contratados. Hay familias que crean puestos para la familia, lo crean de la nada, lo que significa que incrementa el costo de la organización. No es sano. ¿En qué puesto deben entrar y se tendrán prestaciones o no? Eso lo decide el consejo familiar. Ahí también hay otros aspectos. Hay hermanos que de pronto el hermano tiene beneficios de tener auto, tener casa, pero el otro no necesariamente tiene los mismos beneficios. Entonces, son líneas muy finas que hay que tratar en el consejo familiar. Se tiene que dar el espacio para que se hable de estos temas, porque en el futuro probablemente pueden generar conflictos. Entonces, el consejo familiar se crea para pensar en el futuro. ¿Cómo estructuralmente se vería? Desde el lado derecho tenemos una empresa normal, una empresa no familiar, y al ser familiar se le agrega estos órganos de gobierno. Esta es una estructura tipo, no necesariamente es la que tiene que ser, pero se crea el consejo familiar, que es un centro de poder, de toma de decisiones importantes. El consejo familiar se rige por el protocolo familiar, para que no quede muerto, para que sea un documento vivo que estamos actualizando. ¿Por qué? Porque las generaciones crecen, los hijos crecen, pasa el tiempo, la empresa evoluciona y hay que irlo ajustando conforme eso pasa. Algunas empresas crean un family office, que es el que administra todos los bienes e inversiones de la organización. Algunos crean comités, comité de primos, comité de emprendedurismo, comité de hermanos. Algunos hacen fundaciones, crean museos. Hay varias historias interesantes de empresas que han creado un museo o fundaciones para hacer el trayecto de carrera de los hijos para mantener el legado familiar. Entonces,
El consejo familiar, como no está regulado legalmente, es ahí donde yo les digo, pueden ponerse tan creativos como la familia quiera. Pueden hacer lo que quieran, pueden poner un comité de viajes, un comité de desayunos. Bueno, en esta parte del consejo familiar me ha tocado en reuniones tener que establecer hasta el reglamento de cómo nos estacionamos en la casa, porque eso estaba generando conflicto de los hermanos. Y es bien bobo, pero genera conflictos, y esos conflictos los van a llevar a la organización. Y se van a dejar de hablar porque te estacionaste y no me dejaste salir, entonces yo ahora no te mando la información que requieres para que hagas tu trabajo. Y bueno, y después se coordina con la empresa, pues a través de la asamblea de accionistas, que normalmente en una empresa familiar son las mismas personas que ocupan el mismo. En una etapa de crecimiento, profesionalización, debieran de ser las mismas personas, es decir, el fundador y los hijos o la primera generación normalmente tienen que tener varias cachuchas, o sea, varias gorras, la de soy consejero de familia, pero soy accionista, pero también soy director y también soy gerente. Por eso es complicado. Entonces hay que entender muy bien ese órgano de gobierno, qué rol tiene y qué agenda tiene. Esa es la diferencia entre un consejo familiar y un directorio o un consejo de administración. Entonces, normalmente la comunicación se da porque son las mismas personas, pero también hay que establecer la línea comunicacional entre la familia y la empresa. Y bueno, ¿qué hace como el consejo familiar? Lo que va a buscar es que la historia de la familia se conozca, se perdure, que lo entiendan las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque ahora las generaciones ya vienen más piquis. Entonces, esas generaciones ya que les va a importar la historia del legado de la familia. Hay que buscar de qué manera incentivo y motivo que la segunda, tercera o cuarta generación pueda motivarse a conocer el legado y la historia familiar. Reconocer la historia, reconocer las emociones, reconocer la etapa de vida del ciclo de cada uno de mis hijos, porque es distinto. Porque yo no le puedo decir a mis hijos que formen parte de la empresa si es que ellos no quieren. Y hay muchos empresarios que los obligan, directa o indirectamente, a estar en la empresa familiar. Y el hijo vive frustrado porque no era lo que quería hacer. Entonces, acá es donde se tiene que trabajar estos aspectos. Se tiene que trabajar un plan familia-empresa. Cambia. No es fijo todo el tiempo. Tiene que haber un plan de la familia. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cuál es nuestro propósito como familia? Y ayudar a que trabajen en grupo y en equipo. Y eso no es tan sencillo. Entonces, ¿cuándo crear un consejo familiar? Pues depende. Muchos autores dicen que se tiene que crear una vez que esté profesionalizada la empresa. Otros dicen que una vez que se termine el protocolo familiar. En mi experiencia depende de la dinámica de la familia y de la dinámica de la empresa. Y en qué nivel de crecimiento está la empresa para habilitar un consejo familiar. Porque lo puedes habilitar de entrada si hay relaciones sanas. Si no hay relaciones sanas, es un poco más complicado. Tienes que pulir las relaciones entre la familia y después trabajar un consejo familiar. Y aquí intervienen pues ya temas de, a veces la familia necesita terapia familiar, necesita psicólogo, necesitan cosas de mayor profundidad porque hay relaciones quebradas que perjudican a la familia y a la empresa. Entonces, ¿qué reglas se establecen? Ahora esto ya lo vimos. ¿Cuáles son las funciones principales del consejo familiar? El plan de sucesión. Hacer el plan de la sucesión, porque la sucesión se da por liderazgo. Pues sí, le transfiero el poder, pero ¿cómo estoy haciendo para que mi segunda generación tenga el poder, tenga la autoridad? No es lo mismo la autoridad que tiene el fundador a el hijo. Todo el mundo normalmente sigue, los empleados siguen a la persona que ha fundado la empresa, que ha estado ahí, pero al hijo no tiene esa autoridad. ¿Cómo se la vamos a dar? Y es un plan de mentoría, un plan de formación, un plan de acompañamiento. ¿Qué oportunidades de desarrollo le vamos a dar a los miembros de la familia? Les vamos a pagar la carrera, le vamos a pagar la maestría, los vamos a formar como empresarios.
como directores, como accionistas, el rol es bien diferente a ser un gerente. Ser un gerente es operar, ser un accionista es pensar cómo invertir, conocer los números, conocer términos financieros, y esa brecha es grandísima. Es uno de los principales problemas que yo he identificado. No entendemos cómo se leen los números, no se entiende cómo se leen las razones financieras y cómo están impactando en un negocio. Entonces, acá tenemos que procurarnos para que la familia entienda estos conceptos, porque son los que van a tomar las decisiones finales. Cómo formamos e informamos a los accionistas, cómo impulsamos el protocolo familiar, cómo estudiamos y reconocemos la cultura familiar, cómo veo que el clima laboral se mantenga bien, cómo mantengo la sana relación entre los hermanos. No es lo mismo que los hermanos empiecen a trabajar entre sí juntos y luego que un hermano ocupe el poder, tenga el poder, pero quizás no la autoridad con los demás hermanos. Entonces empiezan a entrar varios términos interesantes. Y cómo dirigir las decisiones trascendentes sobre el patrimonio de la familia. Cómo me preocupo porque el patrimonio siga creciendo. Y para eso necesito tener formación. Entonces, esas son las funciones del consejo familiar. Y para ir cerrando, para ir concluyendo, yo quise traerles una analogía de cómo es la riqueza en el mundo. Bueno, acá no se ve mucho por temas de espacio, es decir, por volumen, pero la riqueza en el mundo está distribuida en la punta de la pirámide. Sí, los más ricos, los de la lista de Forbes, están ahí en la punta de la pirámide. Si lo comparamos con cómo es la evolución de una empresa familiar, en la base tendríamos a las empresas familiares en proceso de consolidación. En las familias que están intentando tener un negocio, que venden, que tienen una tiendita, que tienen un changarro, se dice en México, un changarrito que vende y el chiquitito, pero que no pasan de eso. Entonces están viviendo en el día a día viven, y con lo que ganan se lo gastan, lo que ganan, o sea, no están reinvirtiendo ni pensando más allá. Después tenemos las familias, las empresas familiares, en transición de una primera y segunda generación. Y están en el medio porque no necesariamente todavía están pensando en cómo incrementar su patrimonio, cómo crecer mejor. Acá es donde peligra la mayoría de empresas familiares porque no logran trascender a una segunda o una tercera generación, pues porque no creamos un consejo familiar y normalmente las relaciones son las que empiezan a destruir ese crecimiento. Si logramos pasar, ahora sí, quiere decir que nos hemos convertido en una familia empresaria. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando mi patrimonio por una tercera, cuarta o hasta quinta generación. Ya logré hacer eso. Y finalmente, hasta arriba, pues están las familias que lograron incrementar su patrimonio familiar, aquellas que ya son autosostenibles. Y se dice que estas empresas pueden sobrevivir hasta una tercera, octava generación. Tienen el patrimonio suficiente para que hasta la octava generación pueda vivir tranquilamente. Entonces, las empresas familiares no se miden por la cantidad de facturación. Se dice que se miden por la cantidad de generaciones que son capaces de vivir del mismo patrimonio familiar. Y bueno, como conclusión, busquemos siempre en una empresa familiar que las conversaciones de la familia se queden en la familia y las conversaciones de la empresa se queden en la empresa. Para eso es consolidar el consejo familiar. Para que lo que tengo que decir o las decisiones que tengo que tomar no las tome en el desayuno o en la cena o en el almuerzo, sino las tomemos en el consejo familiar, le da formalidad. Generemos una familia saludable, es decir, busquemos cómo fomentar los valores de la familia, cómo hacer actividades que promuevan eso, viajes, integraciones, para que las siguientes generaciones puedan entender y comprender esos valores. Y tener actitud profesional, que significa que si voy a reunirme al consejo familiar, pues sea formal y sea profesional. No es una reunión de desayuno ni un asado.
es, voy a prepararme para la reunión porque tenemos una agenda, porque vamos a llenar un acta, una minuta, porque normalmente en el consejo familiar los roles que ocupa el consejo familiar es un presidente, que normalmente es la mamá, siempre ponen a la mamá como presidenta, vicepresidente, que es un hijo, secretario, a veces seleccionan al secretario que va a tomar los apuntes, y los demás son consejeros. En su papel de consejero, pues asisten a las reuniones y aportan. ¿Cómo se toman las decisiones en consejo familiar? En consenso. Se busca que sea en consenso. Entonces, cada rol tiene funciones específicas. Y es una buena oportunidad el consejo familiar para practicar el liderazgo. Porque entonces hay familias que deciden cambiar al presidente cada año y el presidente se vuelve un hijo, o sea, seleccionan al hijo. Y el hijo empieza a ejercer su liderazgo con los miembros de la familia. ¿Qué tal si es el hijo menor? Ahora va a ser el líder de todos y le van a hacer caso cuando siempre ha sido el consentido. Es complicado, entonces es una oportunidad muy buena para poner en práctica habilidades de la familia y también medir para saber si es el candidato correcto a ocupar una dirección o una gerencia dentro de la empresa. Entonces, bueno, creo que es todo. ¿Algunos que tengan alguna duda, alguna pregunta?